Entonces, ¿cada cuánto tienen ustedes en su iglesia la Santa Cena? Entonces hacemos la Santa Cena siempre todo lo primero domingo del mes. Y ahí que cuando tenemos toda la congregación, hacemos um serviço bem rico, de um aspecto teológico, pero também no aspecto cultural. Queremos celebrar diferentes expressões de adoração e tentar também educar a congregação a muitas vezes adorar hay culturas que le gustan, son más como más como se dice, no son tan expresivos, pero hay otras culturas como de nosotros latinos que les gustan danzar y bater palmas y cantar muy alto, entonces queremos hacer momentos donde hay muchas oportunidades de sermos formados en los servicios. Contame un poco entonces, en tu contexto, en tu experiencia, ¿cuáles han sido algunas de las dificultades que has encontrado en la vida multicultural o intercultural, hablando de la iglesia de ustedes? ¿Cuáles han sido algunas dificultades de la vida intercultural? Sí, yo creo que muchas veces o que se pasa bastante, ah, muchas veces en la iglesia multicultural un aspecto etnocentrismo. Esto es cuando usted considera que su cultura es mejor do que de una otra persona, o usted juzga a partir de su cultura en vez de tentar cambiar su perspectiva para se poner en los zapatos de una otra cultura. Entonces ahí tiene que hacer un ejercicio antropológico, ¿sí? Que usted tiene que tentar se tornar como o apóstolo Paulo. Eu creio que é um dos exemplos mais ricos no Novo Testamento de como podia falar em la cultura gentia, pero também com os judíos, e você tem que fazer este cambio e como sair de sua cultura para se tornar parte de uma outra cultura. E quando isto não há, aí há muitos problemas, sim, quando você supõe uma coisa de uma outra cultura. Ah, ah, por exemplo, em la cultura asiática, muitas vezes pensamos que, não sei se você tem amigos desta cultura que são no eles falam bem, como não falam muito forte, sim, são mais reservados, sim. Então, no, você pode hacer suponer que então todas as pessoas dessa cultura vão se portar de uma maneira, e não é verdade. Então, você tem que ter este cuidado, eu creio que está também conectado com a humildade cultural que você falou antes. Entonces mencionabas el hecho de que hay que tener cuidado en realidad, porque podemos decir el etnocentrismo de una manera u otra puede ser que nuestra cultura pueda ser la más importante o Sí, podemos hacer asunciones, asumir que una cultura va a ser de un cierto tipo debido a que conocemos unas cuantas personas de esa cultura. Eh, que muy interesante eso. ¿Cuáles han sido algunos errores ujú, que vos has visto en tu contexto? Errores que has visto ahí, tal vez, si no es mucho pedir, sí, y si no es faltar al hecho de la secrecía, de algún secreto ahí de la congregación de ustedes o lo que haya pasado y no faltar el respeto a alguien. Pero ¿cuáles son algunos errores de la comunicación multicultural que has visto en tu contexto? Tal vez en la sí, iglesia, en ese sí. caso. Sí, yo hablé un poquito de, por ejemplo, yo creo que si yo pudiese la oportunidad de regresar un poquito y quizás yo quería como dirigir, ayudar a la iglesia a se tornar como tener este servicio todos los hermanos juntos y muchas veces nos precipitamos porque no tuvimos mucho tiempo como de aprender con las otras culturas. Entonces, por ejemplo, ahorita yo hablé del ministerio de Eritrea. Es muy diferente ahorita porque tenemos una persona de este ministerio en la junta de la iglesia. Entonces, esa persona hace parte de las decisiones que son hechas en la iglesia porque está en la junta. Entonces, primero no teníamos ninguém, entonces ahí
não sabíamos o que se estava passando, porque seu serviço estava como não se passava juntos, então não. Aí depois começamos a aprender por que necessitam ter seu serviço separado, porque isto também fazia parte do legado de los missioneros que queriam, que ensinaram a comunidade desta maneira. Então, sempre ter, hacer tempo, dar tempo para escuchar, aprender e também dar oportunidade em uma igreja multicultural. Esto também foi um erro de que não haya representação de cada cultura em su equipo de liderazgo, ¿sí? Porque cada cultura quer fazer parte, quer poder ajudar em las decisões de la iglesia, ¿sí? ¿Y cuánto tiempo les tardó a ustedes conseguir ejemplos o representantes de cada cultura en el equipo de liderazgo? ¿Cuánto tiempo les tardó? Entonces, como la iglesia por mucho tiempo tuvo en su organización como la equipo de liderazgo eran los pastores y no había un pastor de esa comunidad, entonces después que ahí formamos una junta de laicos, ¿sí? Aí, entonces, tuvo a oportunidade de cada cultura de ter uma representação em la junta para que pudessem ter para que podamos ter para informar as decisões e mirar a cada grupo. Então, isto como cerca de como uns 4 ou 5 anos, porque foi aí que cambiamos a estrutura, tentamos fazer de espaço para que não fosse uma transição muito rápida. Então, já estamos aí, creio que já um, um pouquinho mais de um ano já com esta nova junta. Ujú. Pero sí tardó su tiempo. Sí, Muchas veces yo escucho cuando personas van a plantar una iglesia en un área multicultural, dicen, quiero que las cosas sean así, de esta manera, en tanto sí, tiempo. Y a veces yo solo los quedo viendo y digo, wow, hay que esperar, hay sí. que ver cómo se mueve el Espíritu Santo, qué es lo que Dios está haciendo, porque hay que esperar su poco. ¿Cuál sería alguna sugerencia que nos darías para mejorar la comunicación intercultural? Ok. A ver aqui. Bueno, você tem que estar sempre listo e com ganas de aprender mais, sim, porque como somos, temos esse chamado, ainda mais aqui nos Estados Unidos, onde os números são muito grandes de como as cidades cada vez estão se tornando mais diversas. Nós outros necessitamos estar sempre com a vontade de hablar, de conhecer. Não sei se vocês já ouviram, Edward, muitas vezes nós ouvimos, já ouvi pastores, bueno, em minha comunidade 99,8 são anglos blancos. Ujú. E aí, eu miro, pero aunque é verdade, há sempre uma pessoa diferente, sim? Há sempre a oportunidade, quizás alguém que está trabalhando em um serviço como se diz, blue collar, outro tipo de trabalho, e você sempre há oportunidade, quizás uma tienda que você pueda ir. Então, estas são algumas sugerências de tentar também ler outros, se você está sempre acostumado em ler livros em espanhol, quizás tentar de ler outros autores, escutar música, é uma forma de você mirar a arte de outras culturas, como aqui em Columbus há muitas tendas de muitas culturas que você pode ir e tentar falar e conhecer. Então, com isto você vai estar sempre sendo um estudante, sempre aprendendo mais, e você vai poder fazer um melhor trabalho, porque a comunicação cross-cultural não é somente aprender a língua, sim? Isto, claro, é importante, mas é aprender a cultura de uma outra pessoa. Sí, es interesante en realidad todo lo que estabas mencionando, ser siempre un estudiante, Sim, estar listo para ser siempre un estudiante y para siempre aprender.
no sentir que uno ya sabe todo. Sí. Algunas de las sugerencias que daban me llamaron la atención. Escuchar música, por Sí. ejemplo, así yo, o sea, sé un poco de portugués y todo Ujú, lo que he aprendido de portugués ha sido escuchando música portuguesa, ujú, de brasileños, música de iglesia brasileñas hablando en portugués. Leer libros, por ejemplo, muchos libros de los que tenemos serán libros en español, pero son libros en español de qué tipo de autor. sí. El autor todos los libros que leemos son de autores hombres, todos los Ujú, libros son de autores mujeres, todos mm, los libros son de autores que son hispanos de Costa Rica, o son de España, o son de Brasil, o son de India. ¿De dónde son nuestros libros? Es bueno escuchar, leer de distintas personas. Muy buenas sugerencias, cada una de ellas. Las ganas de aprender más, importantísimo, ganas de aprender más. Contanos, Felipe, ¿cuál es la importancia de que los seguidores de Cristo puedan comunicarse de una manera crosscultural? sí. Sí, yo estava pensando mais uma vez no ministério do apóstolo Paulo, em Hechos, capítulo 17, e o apóstolo está em Atenas, e ele mira, está nessa cidade muito rica, eu creio que cerca de Grécia atual, hoje, sim, e ele mira que a cidade estava llena de ídolos e empieza a mirar e depois de esto dá uma oportunidade para que ellos empiece essa conversação com os hermanos e dizem, mira, eu reconheci que ustedes têm toda esta cultura muito rico, pero aí isto dá uma oportunidade para que ele haga algo que chamamos de contextualização. É assim que ela. Ujú, Então, eu creio que esta é uma de la importância de poder comunicar de forma cross-cultural, é que você pueda llegar não solamente a lo oído de la persona, pero a su corazón, porque usted tuvo tempo de estudiar la cultura, de observar o cómo se portan, quais são las maneiras de que los valores e todo esto. Entonces, la parte de contextualización, usamos esto siempre cuando predicamos, cuando hablamos, pero quanto mais temos este conhecimento cross-cultural, aí mais preparados vamos poder ser para predicar, para falar de uma forma contextualizada do Evangelho de Cristo. ujú, ujú. Sí, esa palabra de contextualizar es muy importante. En realidad, traer la palabra de Cristo a cada contexto, porque si no, estamos hablando solo de nuestro contexto. Sí. Eso tiene muchas dificultades, porque nuestro contexto es muy limitado. Sí, sí. Bueno, estamos ahorita a las 8:45. Damaris, José, ¿qué preguntas tienen aquí para el pastor Felipe? ¿Alguna pregunta que tengan? Tengo una pregunta para el pastor Felipe, aparte de decirle cuando dé clase de portugués me invita. Ok, está bem. Vamos Este, começar. me gusta mucho ese idioma, me gusta mucho el portugués. Está muy parecido a muchas cosas al español, pero Sí, no del todo, ¿verdad? sí, Algunas cositas. sí, sí. Pastor, ¿cómo se siente usted siendo pastor de una congregación con esa diversidad de culturas? Uhum. ¿Cómo se siente usted delante de Dios? Decir, wow, ¿verdad? ¿Cómo se siente usted? Sí. Es un gran privilegio para mí, porque una vez oí que cuanto más conocemos culturas, más conocemos a Dios, ¿sí? Porque vemos la imagen de Dios en cada persona, en cada cultura. Entonces, me siento ah, como que usted dice la palabra como humbled? Como humillado, como Sí, humilde. Ujú. com muito apaixonado porque me encanta aprender e me encanta é um trabalho é muito difícil porque você está sempre não há um modelo como uma igreja multicultural deve ser desta forma como eu sirvo em uma igreja
que hay una visión diferente de la iglesia de Westerview, por ejemplo, de hermano, pero no hay un modelo, pero entonces estamos sempre aprendendo e sempre hablando mucho e sempre tentando ser, eu me vejo nessa posição como uma puente, ¿sí? Amén. Porque não me vejo, eu sou um pastor brasileiro em uma igreja multicultural. Não, eu me vejo um pastor que falamos de uma, não sei se há essa expressão em espanhol, mas um pastor de uma terceira cultura, que está, me veo como apóstolo Paulo, que está sempre, no tengo una ciudadanía, soy ciudadanía del cielo. De todos. Sí, y quiero navegar en todas las culturas de la iglesia. Qué bueno, qué bueno. Una pequeñita y última pregunta. ¿Le gustaría pastorear una iglesia en su país? Sí. Como nosotros, mi esposa y yo tenemos un llamado misionero, entonces estamos abiertos. Claro que ahorita en esta fase, como estoy estudiando en los seminarios, gostaria de continuar aqui nos Estados Unidos, e já recebimos muitas confirmações que para continuar aqui, pero no lo gostaríamos de cerrar una puerta, pero para este momento queremos continuar servindo aqui com uma paixão porque creemos que a igreja aqui nos Estados Unidos necessita muito de pastores para ajudar com o Ministério Multicultural. Eu penso que não apenas o futuro, pero a maneira como a igreja vai crescer, principalmente em las grandes cidades aqui deste país. Amén, amén. Gracias, pastor. Sí, gracias. Bendiciones. Amén. Hermano, yo tengo una pregunta. ¿Le costó a usted o tuvo algún problema cuando empezó a hablar o a dialogar más en español? Uno de los como desafíos que tengo yo es, bueno, es este desafío, que yo quiero me tornar parte de su cultura. Y a veces yo tento, y esto de muchas maneras, pero como mi espanhol é como minha terceira língua, tenho dificuldade. E às vezes penso que por causa disso não consigo me conectar muito bem. E para predicar é sempre um desafio. Eu trato de estudar. Eu penso que se passar um tempo em um lugar que só falamos e habla espanhol seria melhor. Pero este é um desafio para mim de tentar como me tornar alguém de sua cultura e, claro, melhorar meu espanhol, melhorar a forma como sim, estar mais cerquita, e para mim é um desafio. Não foi tão difícil com o inglês. Eu penso que eu tenho mais dificuldade com o espanhol porque português é tão cerca. E seria mais fácil se em Brasil falássemos espanhol também, sim, porque toda a América do Sul fala em espanhol, pero aqui que estamos, mais uma vez, nos ajuda a ser mais humildes e estar sempre com ganas de aprender e sempre passar mais tempo escutando, ouvindo. Eu entendo tudo, pero para falar e consigo ler também. Pero para escribir y hablar es más difícil. Y tengo, bueno, para no quedarme atrás, como la hermana Damaris, hacer otra pregunta. Sí. ¿A usted alguna vez le ha generado algún problema en alguna predicación, algún mensaje con algún grupo de los que tienen ustedes, que son varias culturas, Sí. que se hayan sentido tal vez ofendidos o que se hayan sentido, no sé, discriminados, podría decirse, de algo que haya dicho predicando o algún mensaje que haya dado, que le hayan dicho
algo que no encajaba dentro de su cultura? No, yo creo que no en la predicación, pero ahí hay un desafío también porque, por ejemplo, cada cultura es diferente. Entonces, por ejemplo, para usted dar una ilustración, cuando hay predicado para nuestro servicio intercultural, por ejemplo, hay usado lo fútbol, ¿sí? Para nosotros, porque es algo que quizás es muy fuerte en todos los países, quizás no tanto aquí en los Estados Unidos, pero es siempre un desafío porque hay cosas que en la cultura americana es muy fuerte y no es fuerte en otros países. Entonces, yo creo que en la predicación, esto es más difícil. En la parte de la discriminación, yo pienso más en lo ministerio de forma geral. Por ejemplo, un ejemplo que cuando llegamos juntos con la iglesia, tuvimos que adquirir más espacio y ahí el distrito nos ayudó a poner como un trailer, ¿sí? Un modular. Y tuve una persona habló, ¿por qué este grupo no hace su servicio en este lugar mientras los otros hacen su servicio en el edificio principal? Y esto fue muy malo, ¿sí? Entonces yo creo que estas cosas son más difíciles porque, más una vez, no queremos crear una cultura va alabar allá en los basements y la otra en lo principal. No podemos hacer esto. Sí, son todos parte de la iglesia, todos. Es como lo que pasa en Hechos capítulo 6, ¿sí? Que las viudas están bien como overlooked, como se dice, como no están. No están siendo cuidadas. Sí, sí. Entonces necesitamos cuidar de todos para que no haya, mi cultura no está siendo cuidado, o, por ejemplo, en el Ministerio Hispano, ahorita no hay, nosotros ahorita no tenemos, como tenemos a pastora María que está trabajando, pero ela no está como full time. Y ahí pueden mirar, no tenemos un pastor y tenemos que estar siempre hablando y ahí dar espacio para que se expresen, ¿sí? Y juntos tentar continuar creciendo juntos. Hermano, rápidamente, porque me llegó esto a la mente. ¿Usted cree que dentro de nuestro contexto como iglesia latina, nosotros solamente hacemos servicios en español, Sí, pero hay muchas nacionalidades y aunque hablamos español, hay diferencias sí, y cada uno piensa diferente. Entonces, ¿cómo nos podría usted aconsejar a nosotros sí, para que nosotros podamos tener unidad sí, en lo cultural, que no haya choques? sí, Por un ejemplo, porque, como decimos en México, porque nosotros comemos más tortillas, los otros sí, comen más pan o arroz, sí. y a veces hay cosas tan insignificantes, pero eso eh, por lo cultural llega a tener, llega a haber problemas. Sí, sí. No, es importante que usted críe un espacio donde las personas se sienten seguras para hablar, ¿sí? Entonces, hablar con cada grupo, ¿sí? Y ahí, por ejemplo, usted en los servicios, usted está... Muchas veces en lo domingo de los servicios estamos sempre muy acostumados. Tenemos que cantar así porque siempre hicimos, ¿sí? E aí você tem que pensar, o pastor tem que sempre pensar o serviço de uma forma teológica, como a ler um pouquinho, pero também em este contexto, como as pessoas estão, quais são os dones de cada um e como podemos criar um serviço mais rico, cultural, e como você falou de la comida. Nós hacemos algo aqui, estávamos fazendo antes de COVID, que cada cultura da igreja, uma vez a cada 4 meses, esta cultura seria como se diz, lo anfitrião, lo host, anfitrião, e serviriam de sua comida para toda a igreja, em uma postura de humildade, porque aí queríamos como
comer y tentar disfrutar de su comida. Y ahí siempre cambiábamos para que todos tuviesen este privilegio. Entonces, puede ser un cambio pequeño que usted va a ir siempre introduciendo a la iglesia. Su iglesia está siendo formada, está expandiendo su visión y esto yo creo que está muy relacionado al discipulado también, ¿sí? A la formación espiritual. Entonces, va introduciendo cambios, pero quizás no muy rápido, a los poquitos, ¿sí? Teniendo paciencia con la congregación. Felipe, estamos aquí en los últimos minutos. Si hay alguna otra cosa que nos quieras decir, alguna otra cosa, sugerencia, alguna otra cosa de tu experiencia que crees que es muy importante que sepamos acerca de la comunicación intercultural o multicultural. A ver, yo creo que hablamos un poquito la paciencia, y yo creo que las dos cosas, la paciencia y la humildad, son las más importantes que yo creo, y estar sempre aberto. Eu muitas vezes penso já lá com meu papá, que é pastor, conforme crescemos no ministério, a tendência é cada vez estemos mais assim cerrados, sim? E eu oro para que sempre estamos com essa humildade de aprender com os mais viejos, com os mais jóvenes, com todos. Em la igreja, nós temos sempre que criar este espaço onde todos estão falando, participando. Então, essas são as duas coisas que quero deixar com vocês: a humildade e a paciência, para que continuemos crescendo, aprendendo, e para que o Senhor continue formando esta comunidade. Eu creio que todas as igrejas são chamadas para ser igrejas multiculturais de uma forma ou de outra, sim. Amén. Amén. Aquí estaba tomando unas cuantas notas. Algunas sugerencias que nos daba Felipe era escuchar música de otras culturas para así mejorar nuestra comunicación intercultural. Lee libros de autores de otras culturas. Tenemos que tener ganas de aprender más, ser siempre estudiantes. Y tenemos que ver la oportunidad de conocer a alguien diferente, que siempre hay alguien diferente a nuestro alrededor y los tenemos que conocer. También me llamó mucho la atención esta frase que dijiste, Felipe, que dijiste: yo no pertenezco a una sola cultura, básicamente. Dijiste: no tengo ciudadanía, tengo mi ciudadanía del cielo. Y mientras estamos alabando al Señor, darnos cuenta que nuestra ciudadanía es del cielo. Y en medio de eso, estamos con tantas personas de distintos lugares, pero todos somos parte del mismo reino. Felipe. Mais uma coisa, este livro também ha nos ajudado na nossa igreja, teremos em espanhol também. É um livro básico, introdutório, como um journal. Se você tiver interesse, Edward, depois puedo comunicar com você como obter, porque eu creio que temos algumas cópias aqui na igreja, em distrito também, pero só um outro recurso para ajudar a igreja. Perfecto, perfecto. Ahí para que me pases también ese libro para tal vez compartirlo con Damaris y con José y con la pastora Carmen, estaría excelente. Clase, nos vemos mañana, nos vamos a ver mañana a las 7 de la noche, vamos a ver un poco más del contenido y vamos a hablar un poco acerca de la entrevista que tuvimos aquí con el hermano pastor Felipe. Eso es todo por la clase de hoy, pero Felipe, antes de que te vayas, déjanos orar por ti. Amén. ¿Está bien? Oremos. Padre Santísimo, te agradecemos por el pastor Felipe Ferreira, Señor, porque tú has sido bueno para con él, porque tú siempre, Señor, le has acompañado y le has ayudado en todo momento. Pedimos una bendición, Señor, grandísimo sobre su ministerio, para que tú, Señor, para que tú desciendas con tu lluvia de bendición sobre ellos, Señor, para que las puertas de los cielos sean abiertas con bendición sobre ellos. Bendición sobre su familia, Señor, para que tú los acompañes en todo momento. Bendición sobre, Señor, su ministerio, su familia y sus tiempos contigo, para que crezca en tu presencia, Señor de los cielos, e incluso para sus momentos de descanso, para que él pueda descansar y reflexionar en ti, examinar, Señor, su vida y dar más de su vida a ti cada día. Señor, te agradecemos por su ministerio, por la conversación que él nos ha permitido tener con él, Señor, y te pedimos una bendición sobre él y todo su alrededor. Oramos todo esto en nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Muchas gracias, hermano. Gracias, Gracias, hermana, hermano. Dios les bendiga, Gracias. pastor. Dios les bendiga. Nos vemos.